A ver, imaginen la corte de la reina Isabel I. En medio de toda esa opulencia y poder, había un hombre que, bueno, no encajaba del todo. Un hombre que caminaba en la delgada línea entre la ciencia y la magia. Su nombre era John Dee, y su ambición iba mucho más allá de servir a su reina. Él quería, nada más y nada menos, que descifrar el mismísimo lenguaje de la creación. Y esa era su gran obsesión, ¿saben? Ir más allá de lo que se puede ver, de lo tangible, para encontrar esas verdades puras, como él las llamaba. El código fuente del universo, una búsqueda que lo llevaría de las matemáticas más complejas hasta los reinos de los ángeles. Es que John Dee era una figura increíblemente compleja. No era solo un tipo, era un erudito respetadísimo en el Renacimiento, consejero de la reina, uno de los que impulsó la idea del Imperio Británico y para muchos un hechicero que se comunicaba cara a cara con seres de otro mundo, una mezcla explosiva. Pero ojo, que esa búsqueda de una verdad que lo unificara todo no empezó con los ángeles. Antes de eso, Dee intentó algo igual de ambicioso: condensar todo el cosmos en un único y poderosísimo símbolo. Para Dee, la ciencia de su época estaba como rota, fragmentada. Tenías la astrología por un lado, la alquimia por otro, las matemáticas por allá. Pero él estaba convencido de que todo eso eran solo piezas de un mismo rompecabezas, facetas de una única verdad divina. Y esa frustración, la de no poder ver la imagen completa, lo empujó a buscar respuestas en un terreno mucho más místico. Y esta fue su primera gran respuesta, la monas jeroglífica, la mónada jeroglífica, que publicó en 1564. Esto no era solo un libro, era la presentación de un símbolo, que según él, contenía la llave para entenderlo absolutamente todo. El símbolo en sí mismo era como un mapa del universo. Miren, combinaba el círculo del sol, la media luna de la luna y la cruz que representa los 4 elementos. Dee estaba seguro de que si uno meditaba en este glifo, podía desvelar los secretos más profundos de la alquimia y de la estructura misma de la realidad. Pero la mónada, al final, no fue suficiente. Dee no quería solo símbolos, necesitaba respuestas directas, una conversación. Y para hablar con los ángeles necesitaba un socio, uno muy, muy particular. Y aquí es donde la historia se pone todavía más interesante. Entra en escena Edward Kelly, un personaje de verdad fascinante y bastante polémico, un presunto falsificador, pero que decía tener un talento extraordinario, la videncia, el scrying, es decir, la capacidad de ver visiones de otros mundos en espejos, en cristales. Su método de trabajo era todo un ritual, muy estructurado. Por un lado, Dee, el académico, preparaba el ambiente con oraciones, creando un espacio sagrado. Luego, Kelly, el canal, se sentaba frente al espejo, entraba en trance y empezaba a describir lo que veía. Y mientras Dee, el escriba, no perdía detalle y anotaba cada palabra, cada símbolo. Creó un archivo inmenso de conocimiento celestial. Y lo que los ángeles supuestamente revelaron fue asombroso. Un lenguaje completamente nuevo, con su propio alfabeto, su propia gramática, súper compleja. Dee lo llamó angélico, pero hoy lo conocemos como enoquiano. Y no era cualquier cosa, ¿eh? Era un sistema lingüístico con una sintaxis que, según decían, los ángeles dictaban al revés para que no invocaran su poder por accidente. Y claro, este lenguaje tenía un propósito muy práctico. Los ángeles les dictaron 48 invocaciones poéticas y muy potentes, conocidas como las llamadas o llaves enoquianas. La idea era que cada una funcionara como una llave vibratoria, una frecuencia sónica capaz de abrir portales a otras dimensiones y desatar poderes ocultos. Ahora, estas operaciones no eran algo puramente mental, no, requerían de artefactos físicos. Y cada uno tiene una historia casi tan alucinante como la propia magia que querían practicar. Sus 2 herramientas principales eran un estudio de contrastes puros. Por un lado, tenían el sello de la verdad de Dios, el Sigillum de Yaemeth, que es una pieza clásica de la magia ceremonial europea. Y por otro, un misterioso, exótico espejo negro, que era el verdadero portal de Kelly hacia lo desconocido. Y aquí la historia da un giro que parece de película,
Por siglos nadie supo de dónde había salido ese espejo. Hoy sabemos que no era europeo, era un artefacto ritual azteca traído a Europa por los conquistadores españoles. Probablemente los usaban los sacerdotes del dios Tezcatlipoca, cuyo nombre de hecho significa espejo humeante. Y esto no es una leyenda ni una especulación, ¿eh? Fue apenas en el año 2021, o sea, ayer mismo, que un análisis geoquímico lo confirmó de manera definitiva. La obsidiana del espejo venía de Pachuca, México. Pensemos en esto. Dee y Kelly, en la Inglaterra del siglo XVI, estaban usando un portal sagrado azteca para hablar con ángeles cristianos. ¡Es una locura! Como se imaginarán, la intensidad de estas revelaciones y esa dinámica tan extraña entre el erudito devoto y el médium volátil, estaba destinada a explotar. Y vaya que lo hizo. Después de años de recibir los secretos del cosmos, ¿qué podía ser tan poderoso como para acabar con todo? La respuesta fue una orden del cielo que desafiaba toda lógica y toda moral humana. Imaginen la escena por un momento. El ángel Uriel, hablando a través de Kelly, les da una orden tajante. A partir de ahora, tienen que compartirlo todo, absolutamente todo, incluidas sus esposas. Para Dee, que era un hombre profundamente religioso, esto debió ser una prueba de fe, casi insoportable. No tenemos todos los detalles de lo que pasó, pero el diario personal de Dee es escalofriante en su simpleza. Su anotación para ese día son solo 2 palabras en latín: pactum factum. El pacto fue hecho. La orden se cumplió. La consecuencia de esto fue inmediata, claro. La confianza se hizo pedazos, la dinámica se volvió insostenible, y en menos de un año, la asociación que había traído al mundo el lenguaje de los ángeles se disolvió para siempre. Dee murió pobre y casi olvidado. Pero su sistema mágico, ese estaba muy lejos de morir. De hecho, su verdadero viaje a través de la historia del ocultismo apenas estaba comenzando. Sus manuscritos fueron rescatados del olvido por coleccionistas como Elias Ashmole. Siglos después, a finales del XIX, la famosísima Orden Hermética de la Golden Dawn encontró esos diarios y adaptó el sistema enoquiano, convirtiéndolo en una parte central de su enseñanza mágica. Y luego llegó Aleister Crowley, probablemente el ocultista más famoso del siglo XX, y lo llevó a otro nivel. Él consideraba la magia enoquiana como la cumbre de la práctica ceremonial. Usó las 48 llamadas como llaves para viajar astralmente a través de 30 reinos que llamó Aethers, y documentó todas esas visiones en su famosa obra La visión y la voz. Entonces, al final, la gran pregunta sigue ahí, en el aire. ¿Fue John Dee un genio que de verdad contactó inteligencias superiores? ¿O fue la víctima, brillante, sí, pero víctima al fin, de Edward Kelly, uno de los estafadores con más talento de la historia? La verdad es que la complejidad de su sistema y la enorme influencia que ha tenido aseguran que el enigma de John Dee siga tan vivo y tan fascinante hoy como hace 400 años.